Continuamos con nuestro programa en este evento de lanzamiento del Instituto Latinoamericano de Cereales y damos paso al tercer panel titulado Del mercado global a la mesa familiar, innovación y tendencias globales de los cereales y sus derivados. Y me permito presentar a nuestra ponente de este panel. Ella es Jimena López Aravena, es ingeniera en Industria de Alimentos por la Universidad de Santiago de Chile, maestra por la Universidad Politécnica de Valencia, España. También es experta en sistemas de aseguramiento de calidad, especialización en premezclas en seco y fortificación de cereales en el Instituto Americano de Panificación. Es exasesora en temas de fortificación y delegada nacional del International Cereal Chemist. Fue representante latinoamericana ante el Comité Independiente de Dirección del Trigo del CIMIT, autora de 20 publicaciones científicas en revistas indexadas y más de 100 artículos en revistas de alimentos, relatora de seminarios y conferencias a nivel global. Actualmente, Jimena es gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Granotec en Chile, directora técnica de Granotec para América y directora del Consorcio de Cereales Funcionales EIFAN, plataforma de innovación, que es un proyecto apoyado por Corfo, que reúne a diferentes universidades y a la industria para así concretar, diversificar y sofisticar la oferta nacional y exportadora de alimentos de Chile. Damos la bienvenida y cedemos la palabra a Jimena López Aravena. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si se escucha, ¿tengo audio? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, muy buenas tardes a todos los que están acá en este lindo auditorio del Club de Industriales y también saludar a los que están, ¿no es cierto?, en el resto de los lugares de nuestra América que están también hoy día participando con nosotros en forma virtual, ¿no es cierto? Lo segundo es agradecer a Peter Monroe, nuestro director, ¿no es cierto?, del instituto, también a nuestro director, Luis Cervera, y por supuesto no puedo dejar de mencionar a José Luis Fuentes Pechat, con quien hemos trabajado muchos años, ¿verdad? Bueno, después de estos saludos, creo que es importante en aras del tiempo, pero antes tengo que decir que me siento orgullosa de las dos conferencistas, ¿no es cierto?, Miriam y también Julie. Así que gracias a los varones que nos han dado la oportunidad, ¿no es cierto?, como mujeres creo que estamos muy contentas de eso. Así que, ¿dónde está John? A la tarde le toca a John. Bien, entonces, lo que vamos a presentar en este panel tiene como título Del mercado global a la mesa familiar, innovación y tendencia de los cereales y sus derivados. Para poder empezar con este tema que es un poquito denso, es importante definir y estar claro con las situaciones que están pasando, con el entorno. Entonces, desde este punto de vista, el tema básico es que ahora en noviembre vamos a ser 8.000 millones de personas y se prevé que al 2050 1.000 millones más. Entonces, ¿qué está sucediendo? Tenemos que aumentar la producción de alimentos en forma muy acelerada para dar respuesta y estos alimentos, como siempre habíamos sabido, tenían que ser primero sabrosos, porque comer es un placer, comemos por salud, pero también porque nos gusta. Tienen que ser seguros, nutritivos, pero ahora viene la palabra sustentables. Y desde ese punto de vista podremos combatir lo que está pasando actualmente, el hambre y la malnutrición. ¿Hay un problema con el audio? ¿Ahora se escucha mejor? Ahora sí parece. Entonces la situación que está ocurriendo respecto del mundo alimenticio es la paradoja de la inseguridad alimentaria, el sobrepeso. Y fíjense ustedes que estamos en un imbalance, porque mucha más gente se está muriendo por exceso del consumo de alimentos y por otro lado tenemos una inseguridad alimentaria de más de 2.300 millones de personas, pero a la vez se bota mucho de los alimentos, ¿no es cierto? Ese es el problema que tenemos actualmente y esto es lo que tenemos que revertir en forma muy acelerada. Y desde este punto de vista
Además, nos tocó pandemia. Fueron 2 años que prácticamente no hubo empleo, falta de empleo. Seguimos todos los que estábamos relacionados con la cadena de alimentos, pero esta pandemia también tiene sus oportunidades, sin duda, pero afectó de todas maneras nuestro sistema alimentario y amenazando a través de múltiples dinámicas el acceso a los alimentos, ¿verdad? Problemas con las cadenas de suministro, los containers por ahí detenidos. Después, una vez que esto se reanudó, no fue tan fácil y estamos recién volviendo a la normalidad. Pero todo esto trae una falta de crecimiento, lo que se denomina también un proceso de desaceleración. Y quiero que se fijen en esta gráfica que estamos mostrando acá, cómo se muestra el índice histórico de variación de los precios y cómo han subido desde el 2000, informe impresionante. Vean ustedes acá, y eso ha traído bastante problema de inseguridad alimentaria, mucha hambre a nivel mundial, sobre todo en nuestra querida América Latina. Entonces es importante hablar de esta falta de crecimiento, esta desaceleración entre el 22 y el 23 alrededor del 3% y que el crecimiento mundial va a disminuir a un nivel de 3,3. Entonces el panorama se está haciendo crítico. De cada 10 personas, 4, ¿no es cierto?, en la región experimentan inseguridad alimentaria. Lo paradójico es que alimentos existen, pero hay una mala distribución de ellos. Y en América Latina estamos hablando de 270 millones de personas que están en esta condición. Y además de pandemia, vienen los conflictos bélicos con los problemas sociales, ¿no es cierto?, que esto trae, que también afecta mucho el tema y nos complica enormemente. Y entramos entonces a este tema importante del alza de los commodities, que fue increíble, casi volviendo a los niveles del 2008. Y aquí nos centramos, yo creo que en lo más importante en esta temática, que está relacionado con la amenaza, relacionada con el medio ambiente y el cambio climático. De las 5 amenazas que tenemos, ¿no es cierto?, 4 de ellas tienen relación con el desarrollo del sector alimentario. La crisis del agua, relevante en la agricultura, ¿verdad? Necesitamos agua para nuestros cultivos. Los desastres naturales, las diferencias extremas del clima. Hay regiones donde llueve mucho, antes no llovía. Entonces no están las semillas preparadas para crecer con esta rápida diversidad de las condiciones climáticas y también en la adaptación al cambio climático. Pero, si ustedes ven, siempre que hay problemas y conflictos, también hay grandes soluciones. Y eso es lo que yo creo que nos anima, porque la agricultura en América Latina representa el 5% del Producto Interno Bruto y más del 24% de la fuerza laboral. El sector agrícola, sin duda, que le da la contribución a más del 40% de la población mundial. Entonces, vamos acá a ver cómo en los continentes estamos viendo las producciones. Estamos viendo que Asia es el primer continente que contribuye con casi el 50% de la producción total de cereales. América, un 26%, Europa 18%, África 7% y Oceanía cerca del 1%. Estamos hablando de 3.000 toneladas según la fuente de FAO 2019, pero la proyección para el 2022, que todavía no está cerrada, está en aumento. Y aquí, como bien lo dijo Julie, estamos mostrando las alternativas que tenemos en los cereales. Trigo, maíz y arroz son los cereales principales, ¿no es cierto?, los de mayor consumo, pero también importante destacar el centeno, la cebada, la avena y el sorgo. Y fíjense ustedes cómo cada región contribuye en forma armónica. En el África, por ejemplo, hay una gran producción de sorgo. En Asia tenemos trigo, por supuesto maíz, arroz. En América, sobre todo México, exponente
de la producción de maíz. Y en Europa, claro, trigo, maíz, arroz. Así que afortunadamente se van dando las cosas en forma cíclica y ordenada. Importante también destacar, y ya hay bastante estadística acerca de los pseudo cereales que están tomando mucha importancia, sobre todo en la región, porque somos productores. Vean ahí cómo América es el principal productor de quinoa y también Europa y Asia del trigo sarraceno o alforfón, que también se está viendo mucho en los productos en góndola. Aquí pueden ver entonces la producción mundial de cereales y vean cómo, sin duda, son ellos los protagonistas, pero tanto cebada como sorgo y centeno también tienen su importante contribución. Los países productores de estos cereales no son muchos, son 80 en todo el planeta, pero para poder llegar a estas 749 millones de toneladas de trigo al año, sin duda que vemos acá a los países que nos están brindando esta contribución. Y es por eso que, como ustedes ven, el problema bélico ocasionó mucho disturbio, porque son responsables casi del 30% de la producción de trigo. Afortunadamente, este año las condiciones del clima fueron muy benignas en América del Norte, en Canadá y Estados Unidos. También en Europa tuvimos un aumento histórico de la producción en Rusia y hay algún tipo de escasez de precipitaciones en Europa, pero se prevé una producción bastante abundante. Y para esto hemos invitado a Pablo Maluenda, quien es un compatriota que tiene mucha experiencia en la comercialización de commodity. Él estuvo hace poco en la reunión de Avitrigo, tuvo una excelente presentación y lo invitamos para que nos dirigiera unas palabras respecto a cómo se está llevando a cabo. Buenas tardes, Pablo. Un agrado que podamos compartir unos minutos para continuar hablando de este interesante tema que es el trigo. Y sabemos que vienes llegando recientemente de la importante reunión de Vitrigo. Por lo tanto, sabemos que estás muy informado. Queríamos preguntarte cómo se prevé la producción de cereales para el 2023. Sabemos que este 2021 fue bastante abundante, incluso al ver los datos, parece ser uno de los más abundantes de la década. Entonces nos gustaría que nos manifestaras cómo ves tú la predicción para el próximo año y también, junto a eso, cómo queda la relación de los stocks o las reservas a escala global, considerando las predicciones de producción y consumo. Bueno, muchas gracias, Jimena, por la invitación a estar con ustedes, con mis queridos amigos en México. Un placer y un honor poder dirigirme a ustedes. Van yendo al punto, sí, la producción mundial está creciendo mucho, pero en los últimos 3 años el consumo ha superado a esa creciente oferta o producción de trigo. Entonces tenemos un problema gravísimo aquí. Tenemos que seguir aumentando la producción mundial. Sin duda, yo creo que hay una expansión en el área cultivada a nivel mundial de trigo todos los años. El caso más espectacular es Brasil, que de 6 a 8 millones este año la están proyectando en 10,5 millones de toneladas aproximadamente. Canadá también subió enorme su producción, para qué decir Rusia y Ucrania, pero tienen que seguir aumentando. Y el problema que vamos a tener de aquí adelante, como ya ustedes lo saben muy bien, es el cambio climático. Entonces, yo creo que vamos a tener que seguir muy fuerte en el incremento de producción. Dicho esto, y después de decirte que tuvimos 3 años de producción menor que el consumo, obviamente los inventarios finales bajan. Tuvimos que usar inventario para suplir ese déficit que hemos tenido en los últimos 3 a 4 años. Ahora, si tú ves la situación mundial, tú ves que el 38 de este año es más o menos al mismo nivel del 2020. O sea, estamos como bajó un poquitito, pero bajó poco.
Si tú sacas China y vas al 20%, la curva muestra un 20% hoy día, que es la más baja de los últimos 5 o 6 años. Entonces, esa es la situación, respondiendo a tu pregunta lo más breve posible. No, muy interesante. Pablo, y justamente la otra pregunta que quería formular era, ¿qué oportunidades reales ves tú para América Latina? Obviamente, dejando de lado Argentina y lo que mencionas recién de Brasil. ¿Existe alguna chance para el resto de los países de América Latina de poder ir reduciendo el nivel de dependencia e importación de granos que tenemos y ser más autosuficientes en lo que a granos se refiera? ¿Cómo lo ves tú? Difícil, ¿verdad? El panorama. Mira, primero lo veo muy difícil o imposible, y segundo lo veo totalmente ineficiente. Imposible, ¿por qué? Por climas. No podemos producir todos los granos, o sea, todos los países consumimos mucha soja, consumimos mucho maíz y todo, bueno, consumimos trigo. En algunos países se usa para alimento animal, como en Europa, el trigo, y en otros países solamente para consumo humano. O sea, nosotros consumimos todos los productos, pero no podemos producir todos los productos. Y en mi opinión tenemos que producirlos donde es rentable, donde es más fácil. Muchas gracias, Pablo, por estos minutos que hemos compartido. Fue realmente interesante y creo que nos estamos viendo en la próxima reunión de ALIM, ¿verdad? En Lima, ¿no? En Sí. noviembre. Aprovecho de invitar a todos nuestros amigos de México a que nos acompañen en ALIM, en Lima, en noviembre. Yo creo que es una reunión muy importante, deberíamos estar todos allá. Así que los espero en Sin noviembre duda. en Lima, Perú. Bien, muchas gracias, Pablo. Hasta la Un próxima. placer. Seguimos entonces con la temática ahora entrando ya en la sustentabilidad. Y se está hablando ahora de sistemas alimentarios sostenibles o sustentables. Ya la palabra es sinónima, no nos tenemos que complicar en eso. Pero cuando vamos a la definición de lo que es un sistema alimentario, uno encuentra que es la sumatoria de acciones y actores, ¿no es cierto?, sumados, que se unen para entregar producción, ingeniería de proceso, distribución y el consumo de los alimentos. Pero hoy en día, al agregar este concepto de sustentabilidad, estamos frente a dos grandes escenarios que hay que considerar para entender el concepto. Uno es la visión holística, esta visión en la cual hemos visto que la cantidad de información es tan rápida, ¿no es cierto?, muy continua, por lo tanto no estamos solos con esta información y tenemos que ser capaces de entender que tenemos que interaccionar en forma rápida con los demás y poner de manifiesto primero el planeta y después nosotros. Es un concepto difícil de entender a primera. Y por otro lado, se está viendo un cambio del paradigma, de pasar de un paradigma productivo a algo sustentable. Esas son los dos grandes temáticas para poder llegar a un equilibrio entre la seguridad alimentaria, por un lado, y esta protección al medio ambiente y la resiliencia al cambio climático. Y para lograr esto, ¿no es cierto?, la Organización Nacional de las Naciones Unidas ha hablado de los ODS, que son, ¿no es cierto?, estos objetivos de desarrollo sostenible, sustentable, que muchas de las empresas ya lo estamos cumpliendo, no todos los 17, pero de alguna manera estamos implícitos desde hace mucho tiempo trabajando en estos conceptos. Y estos conceptos yo creo que básicamente, si pudiéramos entender los 5 principales, que serían, primero, respaldar el crecimiento económico y el empleo. Eso es básico. Después de eso, nos piden garantizar lo que es la inclusión social y la equidad, el tema género, que lo estamos viendo. Tercero, proteger la biodiversidad, porque hemos visto estos últimos años cómo la deforestación ha causado grandes estragos, sobre todo
en una serie de cultivares, insectos, todo lo que es la vida natural, ¿no es cierto?, está muy compleja. Y promover la sostenibilidad ambiental, la resiliencia climática, y de esta manera vamos a poder generar dietas saludables para todos. Pero para ir entendiendo la dimensión de esto, fíjense ustedes que del 100% de las emisiones que tenemos, el tema de los gases de efecto invernadero, mucho por el transporte, más del 70%, pero la industria alimentaria es un 26%. Es importante. Nuestra industria coopera en un 26% en este impacto en el cambio climático. La buena noticia son los aires que tiene este nuevo sistema alimentario, dado por yo diría, el avance de la tecnología en diversos campos. Me voy a ir primero por el lado derecho, por el tema de la acuaponía. Fíjense ustedes que en pandemia se vio cómo la China fue capaz de practicar lo que es el kilómetro cero. O sea, no había ninguna disponibilidad de transporte para los alimentos y empezaron a entregar containers para producir vegetales y peces. Vegetales y peces. ¿Ah? Esto fue algo muy inédito y también nos permite entender que a lo mejor con poco espacio y poca disponibilidad de traslado podemos sobrevivir. O sea, el que es capaz de entender esto se va a dar cuenta de que estamos en serios problemas. Pero lo bueno es que pandemia, piensen ustedes que estamos saliendo y fuimos capaces en poco tiempo de dar la vuelta a esto. Pero eso era gracias al conocimiento que hay en la ciencia y en la tecnología, el desarrollo rápido contra el tiempo, gracias a las vacunas. Si no hubiera sido por las 4 vacunas que tenemos en el cuerpo, muchos de nosotros no estaríamos acá. Yo con 3 dosis estuve muy mal. Entonces hay que entender la dinámica que tenemos hoy en día. La importancia de la agroecología también se está viendo en forma, yo diría, muy rápida. Una serie de dispositivos de automatización y robótica en los campos, de tal manera de ocupar la cantidad necesaria de semillas, y te van diciendo, gracias a lo que es la Big Data, la concentración de números, de numérica, de analítica, te pueden ir diciendo cuánto nitrógeno hay, por lo tanto puedes sembrar y tener menos desperdicio. Estábamos hablando del concepto de desperdicio, que son varios millones de dólares. Y por otro lado, no menos importante es lo que está pasando con el tema de las proteínas animales. Hay una manifestación en los nuevos sistemas agroalimentarios de cuidar a los animales. Ahí hay granjas, ¿no es cierto?, donde es un sistema inclusivo, donde niños que tienen problemas, algunas deficiencias, pueden cuidar a los animales y contribuir. Pero sin duda que lo más impactante está siendo cómo reducir estas emisiones gracias a las proteínas vegetales. Porque para producir 1 kilo de carne se necesitan 4 kilos de grano y más de 50 metros cuadrados de tierra. Entonces, ese es la gran brecha que tenemos. Y es por eso que todas las asociaciones internacionales que trabajan con nosotros, ya vamos a hablar, Julie, de cosas muy positivas y negativas que tienen, pero el relacionamiento con ello es fundamental. Y en este sentido, este último tiempo hay una coalición bastante importante para sacar este tema adelante, no tan solo de la Organización Mundial de la Salud, sino también la que se preocupa de los niños, el Programa Mundial de Alimentos, el medio ambiente. Y Europa también, mediante el proyecto Farm to Fork, lo está viendo en 4 ejes bastante interesantes: la producción sustentable de alimentos, la distribución y procesamiento también sustentable. Y aquí hay ciertos matices que es importante destacar y comunicar.
por el tema, y yo realmente hago una reverencia un poco a los europeos, cómo están trabajando en el tema de los desperdicios. Fíjense ustedes que nosotros acá en América Latina botamos mucho alimento porque siempre estamos tan acostumbrados y somos muy obedientes en respetar la fecha de elaboración. La fecha de elaboración del alimento y la caducidad. Bueno, ellos ahora están introduciendo un chip en los envases que es capaz de medir los niveles de ciertos componentes negativos que se producen y también cierta producción de microorganismos. Por lo tanto, de esa manera, todo lo que se ocupa en los restaurantes, todo lo que ocupamos en casa, a lo mejor tenemos la chance de no eliminarlo. Y ahí hay un montón de alternativas que podríamos comentar, pero sí, ellos también recientemente han inaugurado este proyecto y ustedes pueden seguirlo. La verdad es que uno se impresiona de lo que están avanzando. Y aquí quería hacer un espacio especial para comentar una iniciativa extraordinaria que tiene más de 50 años acá en México, que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, más de 5 años. Y la verdad que quiero referirme al Centro, ¿no es cierto?, de Investigación para el Mejoramiento del Maíz y del Trigo. Y ahora último incluyeron las leguminosas. Desde hace 2 años, con la idea de multiplicar estos laboratorios y la investigación que hay, abrazando también a las legumbres. Y quiero mencionar algo que me impactó mucho en una de las visitas, como participante del Steering Committee por América Latina, que era un honor alguien de la industria que pudiera escuchar a los investigadores en sus preocupaciones, y nos llevaron a Sonora a ver qué estaba pasando con la problemática de la agricultura campesina que no había podido tener buenas cosechas de trigo duro, de trigo cristalino. Entonces, para que nosotros pudiéramos entender esto, nos llevaron al Distrito del Agua. Así se llamaba el Distrito del Agua. Y entramos a una instalación donde había guardias armados, donde había un mapa, donde estaban todas las bombas para dar acceso a tal hora, a tal predio, o sea, a ese nivel, hace 6 años atrás. ¿Qué es lo que hizo CIMMYT? Y por eso hubo una buena contribución de ICARDA, otro instituto dedicado solamente a la legumbre. Empezó un programa y pudo, en esa oportunidad cuando nos llevaron, pudimos ver magníficos garbanzos que estaban exportando ya a Europa. O sea, una reconversión en términos de aprovechar el terreno, porque son mucho menos litros de agua lo que se necesita para la producción de garbanzo que para el trigo. Entonces, por eso es que quise destacar este instituto, que si bien es cierto, ha tenido que ir acomodándose por los costos que significa la innovación, es muy onerosa. Es poca la disponibilidad de recursos que tenemos, pero se han sabido arreglar y para mantener el nivel y el profesionalismo en el fitomejoramiento o el desarrollo de las variedades. Entonces, quiero que siempre vayan revisando, siempre hay mucha actualización, hay mucho conocimiento. Y también quisiera en esta oportunidad traer acá a la palestra a otro compatriota que se llama Cristóbal Huawi. Cristóbal es un científico chileno que ahora está en Inglaterra, en el centro John Hitchens, y también es fitomejorador. Y estamos orgullosos porque participó en la determinación del genoma del trigo, junto con otros 11 profesionales, y está haciendo una contribución también muy importante al tipo de variedades que necesitamos ahora. No sé si ya podemos tener el audio de Cristóbal. Gracias, Cristóbal, por acompañarnos el día de hoy en este tema tan crucial en lo que se refiere al fitomejoramiento de la semilla. Hoy este tema es relevante, cumple un rol protagónico frente a esta crisis climática tan grande que estamos viviendo. ¿Tú nos puedes contar cuál es la relevancia y la necesaria innovación en el fitomejoramiento de las semillas de trigo? Hola Jimena, gracias por la invitación. Te cuento que
en cada región donde se crece trigo, se tiene que hacer fitomejoramiento para seleccionar las mejores variedades adaptadas a ese clima, a ese suelo. Y lo que ha pasado es que en los últimos 5 años han habido varias innovaciones que nos permiten acelerar este fitomejoramiento para llegar a las variedades más rápido. En primer lugar, tuvimos hace 5 o 6 años cuando se descifró el genoma del trigo. Y esto ha producido una revolución en cuanto a nuestra habilidad de no solamente entender qué segmentos del genoma corresponden a ciertas características, sino que también a hacer marcadores moleculares, a hacer formas de que los fitomejoradores puedan transferir ese conocimiento a sus variedades de hoy. Al tener variedades con mejores genes de resistencia, esas variedades duran más tiempo y esa innovación perdura más y permite nueva innovación. Y por supuesto que también disminuye el uso de agroquímicos en el campo. Cristóbal, entonces, ¿cómo podemos responder a estas necesidades tan imperiosas de consumo por parte de la población en cantidad y calidad de estas nuevas semillas a través de la biotecnología? ¿Nos puede dar un ejemplo de cómo eso llega definitivamente al consumidor? Sí, o sea, estas nuevas tecnologías de secuenciación también nos permiten encontrar razas nativas de trigo. Estas son razas que son variedades de trigo que se cultivaron por miles de años en hábitats locales, pero que después de la Revolución Verde, en muchos casos se perdió diversidad genética en el trigo. Pero al tener la capacidad de secuenciar esas razas nativas, hemos hecho ya miles de razas y por primera vez estamos encontrando diversidad que se había perdido, que se había quedado atrás en el tiempo y la estamos trayendo de vuelta a lo que son las variedades actuales que están llegando a los mercados. Entonces, eso nos permite ahora no solamente ser diversidad que tenemos hoy día, sino que tener miles de años de evolución y poder usar esa innovación en nuestra agricultura. De tal manera que podemos ahora tener variación que encontramos en la naturaleza o crear nueva variación e introducirla a variedades que son comerciales dentro de 3 a 4 años. Y eso es un cambio significativo a lo que estamos haciendo hasta hace solamente 3 o 4 años atrás. Cristóbal, también hubo un tema cuando nos visitaste en Chile un par de años atrás, porque tú sabes que el trigo, el consumo del trigo es tan importante para la América Latina. Todos los países prácticamente latinoamericanos están fortificando las harinas y vemos ejemplos exitosos en otros cereales, por ejemplo como en el arroz. Pero yo recuerdo que ustedes estaban trabajando en mejorar, en enriquecer las variedades con hierro. ¿Cómo les ha ido con ese desarrollo? ¿Ya empezaron las pruebas en campo? Nos interesa muchísimo. Sí, Jimena, sí, justamente hoy día estamos conversando porque tuvimos nuestros resultados de campo. Estamos ya en nuestro 3er año de evaluaciones en campo y en este caso hemos introducido 2 genes para hacer una planta de trigo que acumula más hierro y más zinc. Importantemente, una vez que ese hierro y zinc se transfieren a la semilla, en vez de quedarse en la parte de afuera de la semilla, se quedan en la parte de adentro, donde está el almidón que usamos para hacer nuestro pan. De tal manera que en vez de tener que agregarle hierro o biofortificar de esa manera las harinas, ahora tenemos una harina que se puede hacer harina blanca de un trigo crecido en campo que tiene más del doble la cantidad de hierro que tienen nuestras líneas actuales y por supuesto encima de las recomendaciones diarias que actualmente se biofortifica. Importantemente, las líneas en campo no tienen ningún problema en cuanto a rendimiento o crecimiento, pues se comportan igual a las otras plantas. Y lo que estamos haciendo, el siguiente paso ahora es viendo ensayos en humanos para ver cómo esas líneas se van a comportar y trabajando con partners a través del mundo, tratando de ver cómo podemos llevar estas líneas a campo y a los consumidores en la forma más rápida posible. Cristóbal, te esperamos entonces con estos resultados tan exitosos en la investigación que están realizando. Felices acá de aportar para ver estas pruebas en los campos acá en América Latina. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Gracias a todos. Bien, interesante ver innovación en lo que estamos haciendo, pero centrémonos ya en las temáticas del hoy, ¿no es cierto? Y me da mucho gusto ver la cantidad de producción de trigo que tiene México y también su consumo. Y yo ayer le preguntaba al chofer que nos trasladó si comen 75 kilos de tortilla per cápita al año, ¿dónde está el resto? Y me explicaba en el pozole, en los tamales, y con un orgullo, que es algo tan
que me emociona. La verdad que creo que México tiene mucho que enseñar de los cereales, de lo natural, de la cocina, ¿no es cierto? Hay un anclaje potente aquí, ¿m? Y en el resto de América Latina por nuestros cereales. Y no menos importante, ¿no es cierto?, el trigo, que ocupa el segundo lugar, ¿no es cierto?, también es bastante relevante, sobre todo hacia Sudamérica. Y bueno, no por eso, después de Turquía, los chilenos somos los primeros consumidores de pan en el mundo. Nos sigue la Argentina, Uruguay, Costa Rica, Brasil y México. Ahí está, en una muy buena posición. El pan nuestro de cada día es algo relevante que está con nosotros y forma parte no tan solo del desayuno. Ahora la gente ya no está cenando, por la tarde se come otra marraqueta, o acá podía consumir un bolillo con un rico tomate, con vegetales, y la verdad que es una muy buena oportunidad. Ya Yuli habló del tema de la celiaquía. Yo creo que no es que no tenga relevancia, solamente darle la relevancia que importa, porque es muy poco el porcentaje de celíaco, porque los celíacos no deben comer gluten. Pero hoy en día está la quinoa, el amaranto, la kiwicha, ¿no es cierto? Hay una serie de cereales, mandioca, etcétera, que se pueden reemplazar y hacer comida maravillosa. Por lo tanto, yo diría, y vamos entrando ya a las cosas positivas que tiene nuestro cereal desde el punto de vista de la industria, el concepto de masas madre, y como bien decía Berta, no me acuerdo exactamente el nombre, Berta, sí, Miriam Bertrán, hoy día en la mañana su charla fue muy impactante porque nos hace un reconocimiento a la historia, ¿verdad? Y nos ancla en estos conceptos, porque hace 5.000 años que ya existía la fermentación con los egipcios, que fueron también los primeros en trabajar cerveza. Por lo tanto, hace poco tiempo, 150 años, que se conoce la levadura ya de tipo industrial. Y yo diría que hace unos 15 años, en forma muy potente, crece el concepto de la masa madre de una forma de ayudar a la industria a reducir los procesos, porque estas fermentaciones son largas. Entonces, lo que se hace, lo que hay detrás de una masa madre, fíjense ustedes que es una mezcla de hongos y bacterias que se colocan a crecer en un determinado sustrato. Pero antes de eso hay toda una historia. Hay que primero buscar esa bacteria y esa levadura. ¿Y dónde se encuentra? En la naturaleza. Nosotros hemos trabajado en los viñedos en Chile y hemos encontrado en cepas de Carmener unos aromas. Porque ¿por qué echamos la masa madre? Por placer, para poder disfrutar de buenos aromas. Además contribuye a textura, preserva también, gracias a los ácidos, la vida útil de los productos. Y en esto hay mucha biotecnología, y yo diría que en los últimos 10 años hay casi producción tailor-made de estas masas madres. Incluso ahora las bacterias ácido lácticas pueden también producir vitaminas durante la producción del pan. O sea, a ese nivel podemos llegar con este uso interesante del concepto de las masas madres. Y para este efecto creo que tenemos un último video, no sé si lo podemos colocar. Bueno, acordarnos de que creo que ya el fin de semana es el Día Mundial de la Alimentación y coincide con el Día del Pan. Se celebra mucho, sobre todo en Chile, este día. Pero escuchemos a Juan Manuel Martínez, él es colombiano. Él, además de ser panadero, es molinero y es gerente de Fedemol en Colombia, ¿no es cierto?, de los molineros en Colombia. Y además él tiene un Twitter muy interesante con las redes sociales. Es muy interesante escucharlo. A ver si tenemos audio. Buenas tardes, Juan Manuel. Gusto de saludarte esta tarde. Muchas gracias por compartir tus minutos con nosotros. Mira, estamos acá en este evento de inauguración del Instituto Latinoamericano de Cereales y no podíamos dejar de invitarte. Tú eres un molinero y panadero connotado acá en la región y amante del pan. Y justamente estábamos hablando del pan y cómo a través de la masa madre podemos aminorar estos efectos del gluten en las personas con algún grado de intolerancia. Buenas tardes, Jimena. Primero, muchísimas gracias por la invitación de estar con ustedes, de estar en este
en este espacio tan importante y tener la oportunidad de compartir un poco de conocimiento y experiencia. Ahora, para responder tu pregunta, ¿por qué la masa madre se está convirtiendo en una tendencia y estar en la boca de todos, estar de moda? Entonces, son dos factores que entran muy fuertes ahí. El primer factor es que la masa madre y la fermentación larga nos da el producto olor y sabor intenso, lo que hace que recompremos el pan. La segunda parte es una parte nutricional y de salud. En un proceso tradicional de pan con masa madre, la fermentación va a ser larga. Vamos a tener fermentación en masa, vamos a tener una fermentación en pieza, en algunos casos en frío. Esa fermentación larga va a terminar de disolver, de cortar enlaces de gluten y de aumentar el valor nutricional de los panes. Es por eso que hablamos que la masa madre está ayudando a las personas que en algún momento decían que tienen intolerancia al gluten. Pero la intolerancia es a esos panes hechos de forma acelerada que en algún momento sí nos pueden causar algún malestar o alguna incomodidad en nuestro organismo. Compartimos, Juan Manuel, absolutamente este concepto de, en el fondo, tener una prefermentación, una digestión de esas proteínas. Yo quería llevarte ahora al tema tan relevante para todos los países de nuestra América Latina, que ha sido la inclusión ya, y de ahí Chile es pionero, de los sellos de advertencia frente a los nutrientes críticos. Y ustedes comienzan ahora en diciembre próximo la entrada en vigencia. Y ahí viene la pregunta, ¿están preparada la industria de base cereal, en especial la panadería, para este cambio? ¿Cómo lo está tomando? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo se está viendo este desafío, Juan Manuel, en la industria? Bueno, esa pregunta es bastante interesante porque también hay que abrir ese rango. Lo primero es que nosotros tenemos una ventaja porque no somos los primeros, no estamos entrando a reemplazar ese sodio, a disminuir ese sodio de forma como que vamos a probar. Ya la industria en el mundo ya lo ha hecho, empresas como Granotec, como la de ustedes, ya tiene desarrollos probados. Yo me acuerdo que antes de empezar la panadería ya había hecho pruebas de reemplazo de sodio con productos de Granotec. Entonces, es algo que no es nuevo, que eso es una gran ventaja. Eso es una diferencia completamente notable para poder hacer los cambios necesarios. Ahora, vamos a esa segunda parte. La segunda etapa es la aplicación de estos productos en la industria. A pesar de ser algo que se ve sencillo, que si uno lo estudia y lo lee sencillo, no toda la industria está preparada para esto. Por un lado, porque todavía no hay masificación de empresas que ofrezcan los productos. Por otro lado, no hay masificación del conocimiento para que todos los panaderos adquieran estos productos y los prueben. Y la tercera es esa cultura que muchas veces esperamos hasta que la ley está encima nuestro o que nos llegó. Pienso que el sector en general tiene oportunidades y facilidad de afrontar esta norma. Muchas gracias entonces, Juan Manuel, por habernos acompañado esta tarde. Muy agradecido de poder haber compartido contigo estos minutos. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Seguimos entonces con la presentación y ahora nos vamos a otro tópico, al tema de la fortificación, donde la industria molinera ha sido pionera, ¿no es cierto? Y vean ustedes cómo, en comparación al resto de los continentes, casi toda América, y en especial América Latina, está fortificando. Y ahí hay un gran reconocimiento, ¿no es cierto?, a todo lo que ha hecho Alim, a partir ya del... Tú te puedes recordar más del año donde Jorge David empezó ¿no es cierto?, 98, 99, y ahora prácticamente todos los países acá en América Latina estamos alineados, y afortunadamente, porque en pandemia, ¿no es cierto?, la harina fortificada fue un gran baluarte para poder conseguir la nutrición que necesitábamos de las personas. Así que más del 70% de todos los países también en el mundo fortifican, no tan solo en forma obligatoria, sino que también por una estimulación particular. Y vean ustedes el panorama acá en América Latina, como todos los países prácticamente están fortificando arroz, maíz,
y el trigo. Y los micronutrientes no son pocos. El tema del arroz ha estado un poquito flojito, justo los pilló un poquito la pandemia, pero ya hay 4 países que están trabajando fuerte en esto y ya es una regulación a nivel de país que está saliendo adelante. En el tema del maíz es un poco más, pero en el tema del trigo prácticamente todos los países están fortificando. Y aquí quiero dar una buena noticia. Respecto a este tema de la fortificación, también se ha aprobado en mi país la ley en la cual incluye dentro de la fortificación de la harina y la leche la vitamina D. La vitamina D importante por su contribución en la respuesta inmune. Realmente es capaz la vitamina D de protegernos contra los patógenos y también la estructura ósea, la salud de nuestros huesos, depende de la disponibilidad y la absorción, ¿no es cierto?, del calcio, gracias a tener niveles de vitamina D. Yo creo que esta iniciativa es probable que se propague de a poco al resto de los países. Y en definitiva, los niveles que hay que tener de vitamina D están aquí arriba, y para poder lograr esa cantidad que se requiere de vitamina D, es necesario consumir cierta cantidad de alimentos, que no es fácil. Y en las mujeres de nuestro país donde se hizo este estudio, lo que más gatilló era la posición de la falta de sol. Nosotros somos un país largo, ¿no es cierto? Y de Santiago hacia abajo son más de 2.000 kilómetros, donde el sol es poco. Y la vitamina D se absorbe en forma cutánea, ¿no?, gracias al sol. Por lo tanto, Brito el año 2003 empezó con estos estudios. Ustedes pueden ver este artículo, más de 3.000 estudios, al final quedó con 100, y hizo un mapeo de la importante necesidad de tener acciones de fortificación con vitamina D, y ahí salió clarito que era Argentina, una parte de Brasil, Chile, los más afectados, ¿no?, y después un poquito menos arriba México. Así que afortunadamente tenemos la posibilidad de contar con esta vitamina, y curioso porque también la vitamina D viene de la anolina de las ovejas, se saca del pelo de las ovejitas, y eso es animal. Por lo tanto, para los veganos no es complejo, pero como la harina es vegana, por definición, tenemos que incorporar una frase que tiene que decir el molinero si esta vitamina D es de origen animal o vegetal. Así están las cosas, y quise comentárselos porque recién la industria está produciendo volúmenes interesantes de vitamina D gracias a la fermentación de levaduras y hongos, pero hace 2 años no había. Entonces, los cambios tienen que ir acompasados también con las disponibilidades de materias primas para poder estar con la ley, y eso es lo que nos cuesta muchas veces. Pareciera que los tiempos para las regulaciones son demasiado rápidas. Y entramos, yo creo que en el tema, yo creo que más complejo que ha tenido que superar la industria de alimentos. Afortunadamente, nuestro país escucha mucho a la industria. Y nosotros antes de la ley de 2016 fuimos llamados a la Comisión del Sodio, cuando empezaban ellos a pensar cómo reducir el sodio en el pan, que era algo relevante para los chilenos, con 92 kilos de pan. Piensen ustedes que de la noche a la mañana tuvimos que retirar la formulación de la sal. Son 2 o 2,2% por cada 100 kilos de harina de sal. Y los análisis nos daban 1.100 miligramos, 900 miligramos, y ellos nos pedían 500 miligramos. Entonces le demostramos a la autoridad, haciendo un ejercicio en una panadería, haciendo pan con la mitad de la sal. Una devolución del pan, una queja. Entonces, de esa manera fuimos sensibilizando para que nos dieran tiempo, porque la sal no tan solo tiene que ver con el sabor, tiene que ver con la reología, tiene que ver con la textura, es un tema tecnológico importante. Y valoramos
la posición que tiene el pan en nuestra nutrición. Por lo tanto, ahí nos demoramos 2 años en trabajar en propuestas que dejaran una sal y poder ingresar con materiales naturales, con extractos, apio, zanahoria, pimentón, tomate, y ahí haciendo mezcla y a la vez ocupando enzimas para poder emular la fuerza del gluten, las condiciones para poder tener un buen volumen y una buena calidad de pan, que es lo importante en definitiva. Porque ¿quién comería un pan, por ejemplo, que tiene una fortificación con riboflavina, que salen las pintas amarillas o las pintas negras cuando hay problemas, cuando no hay un buen concepto de la adquisición de proveedores que sepan entender lo que significa la panificación y los componentes minerales? No podemos llegar a la industria así. Entonces, afortunadamente, logramos un consenso de 5 años nos dieron 5 años. Y cuando ya llegó el 2016, afortunadamente estábamos preparados para poder explicar a la industria cómo tenía que aplicar estos nuevos productos para lograr el requerimiento de la ley. Así que hay bastante en el tema del sodio y afortunadamente, como bien decía Juan Manuel, estas cosas van pasando rápido, por lo tanto veo que ustedes están con los tiempos más cortos, pero sí hay una cosa que es muy similar. Y les cuento esto. Cuando salió la ley, se hizo un gran esfuerzo por parte de toda la industria relacionada con los alimentos base cereales, pero hubo que salir nomás en lo que son los conceptos de galleta y de repostería que tienen en su formulación mucha cantidad de azúcar y manteca. Hubo que dejar los sellos porque era imposible. O sea, es como hacer el concepto ahora del vino sin alcohol, es como destruir el concepto de lo que es la repostería, ¿no? Porque son componentes básicos dentro del producto. Afortunadamente, al principio fue un poco difícil para nosotros, porque la dueña de casa se sintió que la galletita que compraba por año ahora era algo negativo. Fue duro. Tuvimos un par de meses, pero después, a los 5 o 6 meses, la dueña de casa volvió a consumir, pero ahora con mayor conocimiento. Porque antiguamente las etiquetas frontales no las leía nadie. Ahora el consumidor está más empoderado. Por lo tanto, la ley nos ha servido para poder tener una elección más saludable, sin duda. Pero, como bien dicen las autoridades, lo reconocen, este último tiempo, ya después de 6 años, no está funcionando. Ellos ya lo reconocen, necesitan más divulgación. Y yo creo que a ustedes les va a pasar lo mismo. No tiene por qué ser distinto. Sí. Así que ahora hay más de 7 países en la región y ya se va a ir más al norte. Y bueno, como México y Chile somos hermanos del mismo dolor, en temas de estadísticas del sobrepeso y la obesidad, están parejitos casi los niveles. Vean ustedes, somos los únicos 2 países que hablan de calorías, porque la idea es consumir ojalá 2.000 calorías, no más allá, porque si no se acumula, y viene el sobrepeso y la obesidad y todas las enfermedades crónicas no transmisibles detrás, ¿no? Así que ese es el panorama. Cambia la frase alto, exceso, pero la temática es exactamente la misma. Reconocer el gran esfuerzo de la industria mexicana, la vimos en el Summit la semana pasada, una diversidad de productos y prestigiosas marcas que no tan solo no tienen sello y han creado líneas específicas más saludables, sino que también hablan de pureza, sin conservantes artificiales. Así que la verdad hay un reconocimiento ahí al esfuerzo de todos los colegas de la industria. Nos vamos ahora a la última parte de la presentación que tiene que ver con las tendencias. Pero gran parte de las tendencias de lo que hace la industria proviene de este arrastre que estamos conversando. Y es por eso que Innova Market, que es una empresa de Business Intelligence, que hace estas publicaciones y siempre los que estamos en el mercado estamos esperando cuál va a ser el top 10 de lo que es el concepto de las tendencias, aparece como número 1 el concepto de cuidar el planeta. Fíjense ustedes cómo
está número 1, y porque esto ha ido evolucionando y el concepto de holístico tiene que ver no tan solo con nutrir nuestro cuerpo, sino también estar en un equilibrio con el alma, porque hay mucha preocupación por los animales y uno se siente tranquilo, si es que, y lo puede ver en los milenios, que se siente muy agradado escogiendo productos que no tengan ninguna relación con sufrimiento animal, pero también desde el punto de vista del bienestar mental es bastante relevante esta nueva tendencia de la salud holística. Y como bien ya vimos en las otras ponencias, está de primera el volver a las raíces, a lo que nos ancla, al maíz, al trigo, en sus diversas manifestaciones, y son capaces de emular muy bien lo que es la leche, las bebidas vegetales, incluso trayendo cosas tan antiguas como estos trigos rústicos, como el espelta. Así que esto de volver a lo natural y fresco es una tendencia que se impone. Y lo mismo, el concepto que ya, yo creo que ya todos lo hemos acuñado, que es la alimentación base plantas, ¿verdad? En la cual ahí el concepto es bien revolucionario, porque uno lo puede ver desde el punto de vista de la obtención de proteínas en base a cereales, en especial trigo, como vamos a ver, algunas legumbres, pero también en plant-based están saliendo otras alternativas como proteínas de hongos, microproteínas, que además de contener casi un 60% de proteína, un 30% es de beta-glucano. La señora aquí sabe muchísimo de fibra y sabe que no todas las fibras son iguales, y el beta-glucano, que está fundamentalmente mucho también en la avena, es un excelente vehículo para reducir las enfermedades cardiovasculares, y también últimamente el azúcar. Así que es una importante contribución al bienestar. Y estas tendencias tienen que ver también con la edad de nosotros, porque no es lo mismo para la generación Z, que tiene entre 28 y 35, que para los ya mayores, como nosotros. Yo soy boomer, y muchos de los de aquí nos interesa el sabor definitivamente. Ya no me preocupaba bastante. Entonces, va mucho en relación a la edad que tenemos y las tendencias y cómo las adoptamos. Y aquí me quiero centrar en el tema del trigo fundamentalmente, porque hay un tema, nosotros somos occidentales, el mundo oriental, hace más de 2000 años los chinos deseaban tener opciones sin proteína cárnica, y tomaban estas harinas, la lavaban, sacaban, retiraban el almidón y se quedaban con el gluten. Hacían una masa, esta masa le colocaban en un caldo, le colocaban alga, ¿no es cierto?, una serie de especias, y después aparecía este producto que lo congelaban, y ahora actualmente incluso lo cortan delgadito y hacen unos bistecs impresionantes. O sea, no se ve la diferencia, pero lo más increíble es que no tiene colesterol. O sea, si comparamos 100 gramos de carne de posta y 100 gramos de este producto que se llama seitán, ¿ya? Seitán, y el nombre viene, el concepto viene de harina de gluten, proteína de gluten, carne de gluten. Eso significa seitán, carne de gluten. Y es maravilloso ver cuando lo hacen los chefs estos productos, pero lo más importante es el aporte de fibra, cero colesterol, más proteína. Por lo tanto, está compitiendo, en mi país está compitiendo con productos como los tipos snacks y también hamburguesas, en una muy buena posición. Y aquí traje una foto para rememorar un poco. Antes de tomar el avión acá a Ciudad de México, tuvimos hace una semana atrás una feria similar a la Submit, que es la Food and Service, y nos tocó hacernos cargo de un panel de proteínas alternativas. Y me voy a detener un poco, porque esto yo encuentro que es como relevante para que entiendan un poco dónde estamos.
teníamos 2 especialistas más una entidad gubernamental. Y estos 2 invitados, uno de ellos era productor de proteínas de insectos, de mosca. Así como ustedes acá utilizan los grillos, nosotros allá utilizamos la mosca. Y esta mosca era capaz de obtener una proteína súper interesante desde el punto de vista del score aminosídico que hace crecer nuestro producto estrella, que es el salmón. Y se le pidió a Granotec su incursión en microproteína y en gluten, que somos los más importantes en ese sentido, y teníamos que entregar este producto a un chef que está ahí, al lado mío. Y había una persona de Achipia, que es la Agencia Chilena de Seguridad Alimentaria y Calidad. Y había un tercer participante, muy interesante, Chris Branchard, un chileno, que tenía una propuesta nueva. Y nosotros no entendíamos la propuesta. Y la propuesta de él era: el tema de alimentar a los veganos es transitorio y finito. Pero aquí lo que hay que alimentar son a los flexitarios, aquellos que quieren tener consumo de carne, pero tener 3 o 4 veces a la semana no proteína animal. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Esta startup sacó y copió la mioglobina. La mioglobina, ese juguito que uno ve cuando parte el bistec, esa proteína tan importante, ellos pudieron copiarla y le entregaron este producto al chef. Y conversando después de un rato, toda la problemática que tiene esto, uno se da cuenta y piensa en Chile, que es un país pequeño, y claro, es capaz la innovación en cualquier parte del mundo y puede llegar con soluciones. Por eso es que en lo particular estoy muy optimista de esta tremenda responsabilidad que tenemos de poder sacarla adelante gracias a la innovación, a la ciencia aplicada a los alimentos. Yo creo que eso nos va a salvar y en forma muy rápida. Bueno, en aras del tiempo, solamente quiero mostrar cómo el trigo es el principal protagonista de las proteínas, del reemplazo de las proteínas cárnicas. Vean ustedes, del 2017 al 2021, perdón, hay una cantidad de productos ahí de 358, en la cual aparece el gluten, puede aparecer como aislado, aparece como concentrado, aparece como texturizante, y la contribución es realmente importante a través del tiempo de la proteína del gluten. Es la protagonista, más que la soya y más que las legumbres. Las legumbres están emergiendo, ¿no es cierto?, pero el gluten la lleva. Vean ustedes a través de los años el importante aumento del 6% del crecimiento de las proteínas de gluten. Pero no menos importante es la producción de alimentos base arroz, 1.300 productos en el mercado, la producción de maíz, de productos base maíz, 1.339, y productos de trigo, 673. Más de 3.000 nuevos lanzamientos en un año. Es una importante contribución cuando uno la analiza, ¿no? Y ahí podemos ver los países que lideran: Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador. Todos están fuertemente innovando en menos de un año. Contar con 3.000 nuevos productos creo que está muy bien por parte de la industria. Y fíjense ustedes que quienes crecen no son como las aristas tradicionales, que son los snacks o los horneados. Están creciendo los dairy, los productos lácteos. Creo que algo pasó por la presentación. ¿Se cortó? Están creciendo los productos lácteos, los productos para bebé, están creciendo categorías como postres, ¿no? Entonces, esto también es interesante porque se está ampliando el portafolio tradicional. Así que vamos al interior de esos 673 productos base trigo. Aquí están los horneados, envasados. Desgraciadamente estamos trabajando, limpiando. Es que es una realidad que hay que mostrar. Estamos trabajando
hay un esfuerzo, pero todavía se ve en la Argentina, en El Salvador, porque todavía no tiene ley, pero si no estaría lleno de, ese producto estaría lleno de sellos también. Acá están los panes envasados. Aquí hay una importante contribución de estas empresas que son capaces de colocar incluso productos sin conservantes artificiales, que eso es súper relevante, también con mucha inclusión de fibra y también otras características de mezclas de granos, de cereales, con otras alternativas. Es que una ampliación muy grande del portafolio. Y como les comentaba, en lo que son los cereales para desayuno, cada empresa hizo su propia línea saludable sin sello que ya están a disposición. Interesante ver cómo la harina de trigo incluso es capaz de mostrar mucho salvado. Ahora hay bastante alternativas, incluso de germen, vean ahí ustedes, pastas de sémola, y aquí también en el Uruguay hemos destacado una pasta de harina de trigo precocida. Mucha elaboración de couscous, símil couscous. Y helados y postres, que también incorporan el arroz, incorporan el almidón de maíz, también algunos con respectivos sellos. Vámonos entonces ahora al arroz. El arroz también, una importante contribución en góndola, más de 1.300 productos. Aquí ya las categorías, ¿no es cierto?, son un poco distintas en el arroz por sus características. Tiene muy poquita grasa, tiene un nivel adecuado de proteína y está mucho en los platos preparados, en la panadería, en los alimentos base cereal, en los pet food, mucho producto para nuestros queridos animalitos. Aquí están las muestras del mercado, en lo que son los productos horneados en base a arroz, alfajores, galletitas, pan de arroz. Aquí están los cereales para desayuno, mezclados también con avena. Nunca es la contribución de un solo cereal. Siempre se va, ¿no es cierto?, a trigo, maíz. No hay uno solo. Eso es bastante interesante, pero ver los productos lácteos, aquí en Colombia he disfrutado muchísimo los yogur de base láctea y también los productos para bebés y niños, base arroz, también interesante, y sazonadores, vinagres en base a nuestros cereales o aniciones de arroz. Y por último, ¿no es cierto?, nuevo lanzamiento aquí con el tema del maíz, en toda su precocido, nixtamalizado, entero, mucha presencia en los cereales, snacks, la cerveza. Y con esto ya estamos terminando esta primera parte y me quedo con una lección que es importante, que no podemos dejar a nadie atrás en esto. O sea, es importante la vinculación de la ciencia, del gobierno, de la industria, para poder salir adelante y dejar un planeta como nosotros lo recibimos, ¿no es cierto?, a nuestros nietos. Así que tenemos mucho que hacer y yo creo que se puede lograr. Así que esa es la invitación. Y ahora con mucho gusto, ¿dónde está Rodolfo? Acá están. Adelante, por favor, Mónica. Vamos a tener un pequeño conversatorio. ¿Cuánto? ¿Tenemos 20 minutos? ¿Sí? Invitamos entonces. Ya, gracias. Esto va a estar interesante, porque tenemos profesionales de lujo. Permítanme decirles, pero antes quiero presentarles a nuestros dos destacados invitados a este conversatorio. Primero las damas, vamos a aprovechar de eso. Quiero presentar entonces a la doctora Mónica Hurtado González. Nutrióloga. Aquí viene. Ella estudió nutrición en la Universidad Pública de Navarra y es educadora en diabetes de la Universidad Anáhuac. Gerente académica de la Federación Mexicana de Diabetes y también cofundadora de Quiero Saber y Salud y asesora de importantes organismos públicos y privados en el área de la nutrición y la salud. Gracias, Jimena. Gracias, bonita tarde a todos los que nos están escuchando y viendo también en las redes sociales.
importante, uno no lo siente. Pero hay que estar conectados con ellos. Gracias, Jimena. También acá a mi derecha quiero presentar, está con nosotros el doctor Rodolfo Fonseca Larios, director general de SENA, una empresa de consultoría profesional enfocada en el área de innovación, desarrollo, procesamiento, conservación y etiquetado de productos para la industria alimentaria, bebidas y restaurante. Rodolfo es químico farmacéutico y biólogo con especialidad en ciencia y tecnología de los alimentos en la Universidad de La Salle. Su trayectoria profesional de 37 años incluye puestos gerenciales y directivos en empresas líderes de la industria alimentaria y de bebidas. Es un destacado académico y participa en relevantes comités de expertos. Gracias, Jimena. Gracias por la invitación. Bienvenidos todos al auditorio que también nos ve por redes sociales. Quisiera partir con una pregunta que dice relación, vamos a partir con las mujeres. Si tú pudieras, de todos los aspectos que nosotros hemos revisado en este panel, ¿cuál sería, de tu punto de vista, la acción más importante en tu ámbito a realizar para revertir esta situación? Gracias, Jimena. Primero que nada, agradecer al IL Cereales por la invitación. Número 2, reconocer las grandes ponencias que hemos tenido, que nos han antecedido. Y con toda esta información científica, creo que el principal reto o el siguiente paso que nos toca es transmitirlo de una manera muy sencilla a todos los profesionales de la salud, que a su vez lo lleven a estos consumidores o a los consultantes o a los pacientes como lo tenemos en los consultorios, en las escuelas, porque bueno, es fundamental hoy que todos sepan los grandes beneficios que tienen los cereales, los diferentes tipos de cereales a los que tenemos acceso y que por supuesto vayamos quitando estos mitos que hoy nos están aquejando y que por supuesto de pronto en el consultorio llegan los pacientes o el consultante y te dice ya no quiero comer este tipo de cereal porque tiene gluten. Y como tú bien decías, la cantidad de personas que viven con esta condición, al menos aquí en México o Latinoamérica, pues es menor, ¿no? Entonces, ese sería el principal reto que yo hoy observo desde la parte de nutrición. Y ahora le damos la opinión a Rodolfo. Gracias. Para que nos dé su enfoque. Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas que hay en toda Latinoamérica es la falta de una educación alimentaria. En general, no nada más con cereales. Ya nos han hecho las presentaciones Julie, en el caso de Jimena, como muchísima gente no tiene ni idea de lo que come. Pero eso sí, todo mundo, si lo dice mi comadre o me lo dice mi doctor o me lo dijo mi vecino, es dogma de fe. Y nadie voltea a ver a los realmente expertos que están en la industria, que están en la academia y en el caso de nosotros, concretamente en el Instituto Latinoamericano de Cereales, que ha hecho un esfuerzo por llevar gente realmente de experiencia probada, y ese es el gran reto que tenemos, o el objetivo que ya lo explicó la doctora Karina, de poder divulgar la realidad y desmitificar mil cosas. Ahorita que yo escuché la conferencia de Julie, es increíble que hay gente que todavía dice que las harinas refinadas es casi como veneno, ¿sí? Pero pues lamentablemente así es. Entonces tenemos que luchar contra un enemigo casi invisible, que es la desinformación. Si hablamos de redes sociales, hay unos personajes que se llaman influencers, otros lo dicen líderes de opinión. Yo no les digo de ninguna de las dos maneras, pero por educación no voy a decir cómo les digo a todos aquellos que pregonan que saben, pero no tienen ni la menor idea de lo que están diciendo. El problema es que la gente les cree. Ojalá y algún día nosotros dentro del comité científico lleguemos a ser influencers veraces para contrarrestar de alguna manera toda la desinformación que se hace al respecto. Muy bien, Rodolfo. Vamos a volver con el tema del ultraprocesado. Seguro que sí. Saca roncha, ¿no? Volvamos con Mónica, porque a mí me gustaría preguntarle a Mónica, porque realmente la industria ha hecho un gran trabajo en salir de la harina blanca, ¿no es cierto?, en producir harina integral. La industria panificadora ha hecho mezclas con otros granos y ha puesto gran énfasis para responder a esa
típico que sucede cuando uno se pone en manos de un nutriólogo: deje de comer pan, carbohidratos no, señora, solamente vegetales, proteínas, y una demonización por parte de los nutriólogos. Desde tu punto de vista, que tú recibes a tus pacientes, ¿cómo ellos están en esta dualidad, como tan bien expresado Yuli? El acto de comer, de masticar, de saborear el aroma del pan es difícil, es intrínseco a nosotros. ¿Cómo es tu visión respecto a tus pacientes? ¿Cómo se sienten ellos? Bueno, es muy interesante escuchar a los pacientes, ¿no? Todo es una cuestión también de percepción que ellos tienen. Ellos creen que la información que se encuentra hoy día en redes sociales, en alguna revista, ¿no? que es de común circulación, creen que lo que ellos están leyendo o escuchando es la verdad. Cuando se acercan a un profesional de la salud que lamentablemente no está bien informado, que justo ahí es uno de los pilares y una de las oportunidades que nosotros tenemos, pues evidentemente tendrán como esta corriente de ir quitando alimentos, ¿no? Y de pronto te puedo decir que desde un paciente que vive con diabetes cuando es recién diagnosticado, un profesional de la salud, de la medicina, le dice: ya no coma tal y tal cosa, ¿no? No coma pan, no coma tortillas, no coma fruta, no coma plátano, no coma mango porque tiene mucho azúcar. Y de pronto se va el paciente a casa con esa indicación, ¿no? Y la lleva al 100%, al pie de la letra. Regresa 3 meses descompensado con esta indicación, mala indicación. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer es justo eso, informar. Ya lo veíamos en todas las presentaciones de la doctora Beltrán también. Todos mostramos una guía de alimentos y en las diferentes guías de alimentos de los diferentes países está como base los cereales. Ocupan un gran espacio de nuestra alimentación. Es así que no podemos quitarlos de un plan de alimentación, ni podemos dar una recomendación tan estricta ni tan polarizada. Y bien, lo que sí es verdad es que tenemos que educar hoy al consumidor a decirle: puedes comer de todo, pero con moderación. ¿Qué efecto va a tener este alimento en tus valores de glucosa, la carga glucémica? Tú decías también ahorita, y con lo que mostraste, esta tecnología en la industria la verdad es que ha sido muy innovadora, porque hoy tenemos un pan de este tamaño, ya a lo mejor sabrán de cuál hablo, con 7 gramos de fibra. Tiene 100 calorías y es un excelente aporte de fibra, y lo podemos tener en color oscuro y en color blanco por aquellas personas que no quieran consumir uno de oscuro, o para los niños, ¿no? Que tienen cierta pues limitación o poco gusto por este pan integral. Entonces, hoy la industria creo que está respondiendo a estas necesidades del consumidor, y son necesidades también pues que tienen una condición como diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad. ¿Qué nos resta a los profesionales de la salud? Hacer una combinación de estas para poder llevarle un plan de alimentación saludable y sostenible al paciente. Gracias, Mónica. Y me voy a aprovechar acá de preguntar a Rodolfo, que es experto en la industria. ¿Cómo ves tú esta tendencia del veganismo que ya se instaló, ¿no es cierto? Y la contribución que tienen las harinas de cereales en los veganos. ¿Cómo ves tú esa relación? Yo lo veo como una excelente oportunidad, porque no podemos obligar o forzar al consumidor tienes que o no tienes que. La gente que decide de repente ya no utilizar proteína animal en su dieta, tiene toda la libertad de hacerlo, ¿sí? Y es una, dicen moda, así dijeron con el fast food, y tiene 50 años, ¿no? Entonces, es un hecho que viene. Pero me gusta más esta parte que tú expusiste ahorita, Jimena, del flexitariano. O sea, no hay que ser extremista, ¿sí? Si yo no quiero consumir carne o camarones o lo que sea, de repente sí puedo utilizar algún tipo de ingrediente para poder hacer un producto que sea inocuo, que sea saludable, que sea nutritivo y que no sacrifique sobre todo los atributos. Justo lo dijimos. Lo primero que tiene que ser, dijeron ustedes, tiene que ser sabroso. Ok, definan sabroso, ¿sí? Y eso cada consumidor lo podrá decir. Pero entonces ahí está la gran oportunidad de nosotros. Las harinas son productos que ya vimos que nutrimentalmente ofrecen muchísimas bondades y además son súper combinables. Donde pongas una harina de cereal, juega con lo que le pongas, leguminosa o incluyendo hasta proteína animal, ¿no? Entonces yo creo que el espectro de posibilidades de desarrollar productos
ad hoc, a la medida, a cada consumidor, eso es uno de los grandes retos y tenemos ahí trabajo para los siguientes 100 años. ¿Por qué? Porque las necesidades, los gustos y sobre todo las expectativas, este tipo de productos que están sustituyendo hoy la proteína animal, nos acabas de explicar cómo se tardaron en hacer esta duplicación de la mioglobina. Eso no se hace en 10 días, eso se lleva más de una década de investigación y el consumidor ya lo quiere para el jueves. ¿Le suena? No, bueno, yo les puedo decir que mis clientes hablan como diciendo, lo debiste haber hecho hace 2 años, ¿no? Y tú dices, ¿ahorita qué hago? Pero ahí es donde tenemos una oportunidad de anticiparnos con esta tendencia a la innovación de productos de origen vegetal y concretamente de cereales para tener listo cualquier petición y poder cumplir las expectativas del consumidor de manera accesible, saludable y también hay que decirlo, rentable, porque esto va a ser un negocio tarde o temprano y luego ya hablamos de cuestiones de costeo, ¿no? Lo dijo muy bien Miriam, al final de cuentas los alimentos son parte de la cultura, de la política y de la economía de todos los países, en este caso del continente latinoamericano, Estados Unidos y Canadá. Muy bien, Rodolfo. Hay un tema que no podemos dejar de tocar. O sea, en realidad son dos. Y no me quiero ir sin preguntarle. El tema de la clasificación NOA y lo ultraprocesado es como ignorar todo el conocimiento tecnológico que ha entregado la industria para alimentar más y mejor a los habitantes de este planeta. Entonces, te pregunto, Mónica, ¿cómo respondería y cómo seguiría el lineamiento que desde hace años estamos escuchando a Yuli en los congresos de ir contra Balseiro, contra la regulatoria, de algo que no tiene asidero científico? Yo creo que este reto también es uno de los más importantes y retadores, porque hoy estamos poniendo sobre la mesa a la academia, la investigación de la academia, la investigación de la industria, y nos estamos yendo también con una opinión, pues al final de una organización mundial o de algunos institutos de salud, que bueno, pues ellos tendrán su opinión. Sin embargo, creo que tenemos ambos un interés propio, que es la salud de las personas, la salud de los consumidores, y creo que tenemos que aprovechar este hueco de información que existe hoy en día para todos ellos, ¿no? Entonces, creo que uno de los objetivos del instituto tendrá que ser perseguir la difusión, la información con base sólida, con base científica, aprovechando todos los canales de comunicación para informar a las personas, porque hoy en día es cierto que existen esas creencias y que con desfortuno de pronto en los congresos uno se ve atacado por tener una opinión diferente, pues entonces hagamos más información, hagamos más canales, proporcionemos estos datos, el por qué no es funcional tener una clasificación como tal, ¿no? Como la proponen. Y yo creo que de esa manera vamos a ir teniendo a personas, desde profesionales de la salud hasta consumidores, mejor informados, que puedan tomar mejores decisiones, teniendo un consumo responsable pero informado. Creo que esa sería la propuesta, ¿no? Informemos por todos lados para poder tener a más de este lado, ¿no? Que sean personas que tengan mejor información. ¿Y tú, Rodolfo, qué puedes acotar? Bueno, de todo lo que hemos dicho? Retomo la ponencia de la doctora Miriam. ¿Quién se siente con libertad de poder juzgar un alimento como ultraprocesado? Esa es la primera. ¿Qué es ultraprocesado? Y voy a poner un ejemplo diferente a los cereales. La leche. Hay gente que literalmente toma leche bronca, bajo su propio riesgo. ¿Sí? El hecho de poderle meter una operación unitaria, en este caso un proceso térmico, pues te da opción de que dure 6 días. Pero ya en el supermercado hay leche que dura 9 meses. Díganle a una vaca que haga leche que dure 9 meses sin refrigerar. Bendito sea Dios, gracias a eso tenemos nosotros trabajo. La tecnología nos pide, sin abusar, sin modificar la naturaleza del alimento,
sin restar su valor nutrimental, respetando su contenido de vitaminas, sus proteínas, sus azúcares, etcétera, pero dándole más opciones al consumidor. Una de las gráficas que a mí me duelen particularmente es cuando empiezan a sacar las cifras, como ahorita tú, Jimena, de la gente que no tiene que comer. Hablaste de 700 millones y nosotros, ahí se echó a perder la leche. Eso no se puede. Para eso existe la tecnología, precisamente para poner con expertos, una vez más, la aplicación de esta ciencia aplicada en pro del consumidor. Y otra cosa que también me gustó mucho que se platicó en las conferencias es ya no tirar alimentos. Si los bancos de alimentos que han funcionado de maravilla es por conciencia, mientras hay gente que tira y tira toneladas de productos antes de que se puedan consumir y hay gente que no tiene que comer y luego tenemos 2.400 millones de obesos y tú dices, algo estamos haciendo mal, pero no es el alimento. Y regreso a mi primer participación, hay que educar. Y tal como lo dice Mónica, lo que nos falta es hacer un frente más sólido como institución, como instituto, en este caso de cereales, como cámaras, y educar literalmente a todos los niveles qué es lo que tiene que consumir la gente con una credibilidad a prueba de todo. Y pues retomando lo que tú dices, ¿qué opinamos del NOVA? Yo no conozco a la gente de NOVA, pero digamos que si estuviera yo en el comité no sería muy bien visto, sería casi el non grato, porque cuestionaría no uno, quizá todos sus argumentos. Pero eso nos va a llevar tiempo y yo creo que es una gran parte del objetivo de nosotros, empezar a decir la verdad, a desmitificar todo lo que se ha dicho alrededor de los alimentos ultraprocesados. Creo que ya estamos claritos, no hay duda, ¿verdad? Así es. Bueno, antes de terminar, importante saber de parte de ustedes cómo después de 1 año y medio casi que está el etiquetado frontal, ¿cuál ha sido el resultado por parte del consumidor? Moni. Bueno, pues desde el consultorio escucho desde que te comentan, no le entiendo, ya no quiero consumir porque me da miedo. Tú decías que era bueno consumir algún alimento que tuviera algún sustituto de azúcar y hoy me dicen que no. Entonces, este tipo de confusión se ha creado en el consumidor. Creo que el etiquetado nutrimental que hoy tenemos o cualquiera que hubiéramos tenido, semáforo, GDA, el que sea, siempre tiene que ir acompañado de una campaña y un programa educativo, el cual, pues, por supuesto, explique qué significa exceso, qué significan tantos sellos, por qué 1, por qué 5, por qué 3, qué significa una leyenda, porque el consumidor desafortunadamente no tiene a un nutriólogo o a un profesional de la salud que le esté acompañando a hacer sus compras y tampoco cuando se lo quiere dar a su hijo, ¿no? Hablando desde el aspecto de diabetes tipo 1, los niños desde temprana edad tienen que consumir productos y alimentos que no contengan gran cantidad de azúcar o hidratos de carbono y para ellos es una opción. Entonces creo que desde la nutrición te puedo decir que ha sido más confuso que benéfico. Sin embargo, pues hoy tenemos que convivir con él y al momento de tener que convivir con él tenemos que sacarle el mejor provecho. Entonces creo que ahí nuevamente tenemos una brecha para informar nuevamente a las personas sobre cómo utilizar lo que hoy tenemos. Sí, lamentablemente desde la industria me parece que han tenido que hacer muchísimo esfuerzo en innovación, en tecnología, en prueba y error de quitarle muchos conservadores a lo mejor o cantidades de ingredientes que utilizaban para que no tenga sello, pero por supuesto que al sabor dices, esto es espantoso, ¿no? No es rico, no lo puedes vender. Pero hoy se han hecho muchísimos esfuerzos, hoy vemos cada día más productos sin sellos o con menor cantidad de estos y que tienen hoy también otras propiedades que pueden ser benéficas para la salud de todas las personas. Sí, porque hemos aprovechado de ocupar lo positivo, ¿no? Así es. No tan solo lo negativo de los alimentos. Y Rodolfo, desde la parte tuya de la industria, ¿cuál es tu visión respecto a los sellos? Bueno, tu última diapositiva de todos los países latinoamericanos que ponen octágonos, no, bueno, si coleccionáramos octágonos y por cada octágono te damos un paquete gratis, no pagaríamos súper, ¿sí? Es absurdo.
Por ejemplo, cereales, que nos pega durísimo. Toda esta categoría de cereales para desayuno. No hay manera de que no tenga exceso de calorías. Es un producto que no tiene humedad. Entonces, desde exceso de azúcares. Bueno, si ahorita va un consumidor solo al pasillo de cereales, dice, escógete un cereal que no tenga sellos, no existe. ¿Por qué? Porque todos los cereales van a tener exceso de calorías. Entonces, lo que ha sucedido, y de acuerdo a algunas estadísticas que yo he leído, es que si yo les preguntara cuántas de las personas leen las etiquetas, se llevarían una sorpresa. El resultado es 11%. De esos 11 que leyeron, porque los otros 89, la única etiqueta que buscan es la del precio, y más en crisis. No estoy diciendo algo que no se entienda. De los 11 que leyeron, 4 entienden. 4 nada más. Entonces, cuando yo veo estearoil lactilato de sodio, glutamato mono, ya no quiero leer. ¿Por qué? Porque cuando leo y no entiendo es peor que si leo. Entonces, justo lo que dice ahorita Mónica, necesitamos hacer una educación más global, más allá de la etiqueta, e informarle al consumidor que todo lo que está ahí está aprobado por una legislación. Y legislación que nosotros en México seguimos de lo que hace Codex a nivel mundial o lo que hace la FDA en Estados Unidos. Entonces, quitarle esa cosa de miedo. Por el otro lado, y regresando un poquito a cómo lo ve el consumidor, bueno, ya hay hasta bromas. Dice, mientras más sellos, más rico. Entonces, si tiene 3 octágonos o tiene 4, me llevo el de 4 porque se engorda más. Y eso no lo digo yo, lo dicen mis alumnos en la universidad. Y ya el último, para el corolario, olvídense de los octágonos. Los que hicimos un esfuerzo para bajar los edulcorantes o el azúcar, para poder bajar el índice calórico y de alguna manera colaborar a que sobre todo los niños de preescolar puedan beber y comer pastelitos y cosas por el estilo, sustituir azúcar te obliga a poner un nuevo rectángulo que le dice contiene edulcorantes, no recomendado para niños. O sea, engorden niños, sean felices. O sea, no lo hemos hecho bien, perdón, pero no puedo negar que realmente la legislación en esta materia de etiquetado no nos va a llevar a ningún lado. Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy, muy grande para poder contrarrestar la dirección que ya tomaron. Me están haciendo señas de que, pero no nos corte. ¿Vamos bien? Solo para tomar consenso. Creo que en este tránsito a este nuevo sistema alimentario sustentable, definitivamente es muy importante que se vinculen los gobiernos, las políticas, ¿no es cierto?, alimentarias de los gobiernos, la academia, la industria privada y, por supuesto, el consumidor. Y el Cereales nos da la oportunidad de contribuir en eso, pero quiero la última cifra solo para contextualizar. Actualmente 9,3 millones de latinoamericanos sufren inseguridad alimentaria. 9,3 millones. Hay una gran polaridad. Se ve en mi país, se ve acá en México, duele. Pero lo que más preocupa, fíjense ustedes las cifras, es que al mismo tiempo nuestra región, América, produce alimentos para satisfacer las necesidades calóricas de alrededor de 1.300 millones de personas. ¿Se dan cuenta? O sea, más de 6 habitantes, o sea, es decir, para uno de cada 6 habitantes de este planeta. O sea, tenemos algo que hacer, tenemos mucho trabajo por hacer. Y bueno, creo que ya está en la conciencia de todo instalado el tema de lo sustentable. Cada uno desde nuestro espacio, de nuestros territorios, tenemos que ser el eje de cambio. Agradecemos al instituto la posibilidad que le dio a Granotec Grupo de exponer hoy día estas experiencias, muy agradecidos por la oportunidad, y nos vamos muy contentos y orgullosos de haber podido contribuir. ¿Ah? Así que a divulgar, a transferir conocimiento. Muchas gracias. Le damos las gracias a Jimena, a Mónica y Rodolfo, y pedimos a 3 de los miembros del Consejo, a Lourdes Lamasney, a Laura Flores y José Frank, que puedan pasar para entregar un reconocimiento con todo nuestro cariño, respeto y admiración. Muchísimas gracias otra vez. Agradecemos de nueva cuenta a nuestros patrocinadores Mulenquemi, Canaimpa, Canimolt, Amexigapa y Ampropan por su confianza y trabajo junto con nosotros este día.
Con esto estamos dando por terminado este panel. Muchas gracias a todos los que nos siguen en redes sociales. Continuamos a las 4 de la tarde con nuestro último panel. Muchísimas gracias y muy buen provecho.